Buenas tardes, somos el grupo 19 del NRC 55007 y hoy vamos a hablar de la estructura del conflicto y el principio de la no violencia. En primera instancia a hablar mi compañera Mabel con el tema de la estructura del conflicto, luego va a ver mi compañero Andrés hablando del principio de la no violencia, después va a hablar mi compañero Natalie, perdón, con cuáles son los componentes del conflicto y cómo se considera de acuerdo a sus tipos. Y por último, voy a hablar mi compañero Joan a partir del concepto del conflicto, cómo definiría la no violencia. Listo, muy buenas tardes. En primera instancia, vamos a hablar sobre la estructura del conflicto. Para esto vamos a dar una pequeña definición de qué es el conflicto y básicamente podemos decir que es una manera simple, em, una diferencia de intereses y opiniones entre dos o más partes sobre una situación o tema determinado, ¿sí? De ahí, pues nace todo el tema de la estructura del conflicto. Digamos que de forma resumida, el conflicto está conformado por la interacción de tres elementos fundamentales, que serían las personas, el proceso y el problema, ¿sí? Ya a grosso modo, el conflicto, digamos que tiene como 7 pilares que a la final hacen su estructura, que serían las partes, el poder, las percepciones del conflicto, las emociones y los sentimientos, las posiciones, los intereses y necesidades y los valores. Y con esto damos paso a mi compañero Andrés. Bueno, buenas tardes. Ahora hablaremos de la no violencia. La no violencia es una manera de ser y actuar durante el conflicto, una herramienta que permite construir la armonía entre todos los seres, creando en cada uno la dignidad y el respeto profundo para el otro. Los dejo con mi compañero. Bueno, ¿cómo se componen los conflictos según su tipo? Bueno, los conflictos se clasifican en tres tipos. El primero sería el interpersonal, que se da entre dos partes que quieren llegar a un acuerdo. El intrapersonal, que se refiere a lo que sea en el interior de nosotros mismos. Y el conflicto de grupo, que se da, puede ser en un grupo religioso, filosófico, político, armado o entre otro grupo. Bueno, eh, se puede tener la idea de que un conflicto solamente es una situación de, pues, de un mal rato, de pelea, de discusión, pero en realidad la situación de conflicto se presta para retroalimentarnos a nosotros mismos de mucha información de la que no teníamos conocimientos. Por ejemplo, una situación de conflicto podría ayudarnos a hacer cambios en la diversidad, a que haya manifestaciones sociales, a una interacción social o a encontrar otros caminos. Es decir, en un conflicto nosotros podemos encontrar otras preguntas, otras respuestas, o como lo dije al principio, retroalimentarnos de una información de la cual no teníamos conocimiento. También nos puede ayudar a enfrentarnos y a solucionar problemas que se nos pueden presentar en nuestro día a día, nuestra vida cotidiana. Bueno, también se clasifica en 4 fuentes. La primera fuente sería la diferencia personal, que serían las perspectivas y las expectativas que tiene pues cada una de las personas que se encuentran en el conflicto. Las diferencias de información, que se refiere a la información e interpretación errónea que se tiene. También la oposición de roles, es decir, cuando nivelamos nuestras responsabilidades con las metas, y también el estrés ambiental, que se refiere a la escasez de recursos o a la aparición de incertidumbres o preguntas. Le doy paso a mi compañero Johan. Bueno, primero hay que aclarar que la violencia no es un modo de resolver un conflicto, más bien es todo lo contrario. Y pues cuando se impone el lenguaje de la violencia, por decirlo así, lo que se hace es negar el conflicto y se tapa este. Cuando la violencia pretende negar al diferente o busca es ganar o hacerse valer a costa del otro o de otra, ya sea anulándolo o infravalorándolo, la violencia, pues decimos que de este modo se puede manifestar de diferentes maneras, también con el silencio incluso o con un gesto o una palabra.
En este sentido podemos decir que está mucho más extendida de lo que suele pensar y pues también hay violencia cuando callamos o nos autoanulamos, por decirlo, por miedo a entrar en un conflicto, ya que este pues trata de dar valor a una idea o una necesidad a costa de la propia. Por último, mi compañero Nicolás va a darnos una pequeña conclusión. Listo, en conclusión, podríamos decir que la violencia no debería ser un medio del conflicto, sino más bien se podría decir que mezclar las emociones, explotar o ser explosivos con las demás personas es malo y se podría mejorar meditándolo o hablándolo para que no llegara a aquella violencia.